Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles el punto 2 del laboratorio 2 de digitales. Mi nombre es Alejandro Llana Serrano, estudiante de electrónica. En esta ocasión tengo el circuito correspondiente a la parte 2, la cual solicita realizar un flip-flop tipo D y también solicita realizar un circuito el cual comprende 4 flip-flops JK con un decodificador de BCD a 7 segmentos. Aquí tenemos el display 7 segmentos. Tenemos los 4 LEDs con las salidas Q0, Q1, Q2, Q3. Tenemos el 555, el cual nos va a proporcionar o suministrar en este caso una señal del reloj, la cual llega a todos los flip-flops. Primero voy a proceder con explicar el flip-flop tipo D y luego nos vamos a ese circuito. Como pueden observar, se está emitiendo una señal del reloj, la cual llega al flip-flop, la cual permite el funcionamiento de los LEDs. Aquí tenemos el primer estado de la tabla de la verdad del flip-flop, la cual dice que un 0 en la entrada D nos debe generar una salida en Q negado, la cual es cierto. Si hacemos lo opuesto, la salida se va a ver reflejada en el Q. Como puedo observar, así fue. Es importante mencionar que sin estas compuertas el circuito no funcionaría, ya que permite que tanto el set y el clear brinden un funcionamiento, un voltaje a este flip-flop, el cual permite que también se muestren las salidas. Sin estas compuertas, sin estas compuertas NOT, el circuito no hace la función correcta. Continuando con el otro circuito, básicamente se explica solo, ¿verdad? Ya lo habíamos realizado anteriormente, donde tenemos la señal del reloj, ¿verdad? Los 4 flip-flops y tenemos las salidas antes mencionadas, ¿verdad? De Q0 hasta Q3. Entonces lo que voy a hacer es mostrarlo ahí un poquito más. Le voy a dar play y como pueden observar, lo que genera aquí a la salida es un contador. Llega hasta el 9 en el caso del display, y ya lo que es binario llegaría hasta el 15, ya que emite unos 6 pulsos luego del 9. Como pueden observar, los vamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como ustedes pudieron observar, ese es el funcionamiento que realiza este circuito, el cual proporciona los flip-flops en cascada, por decirlo así. Lo único que hice fue copiar el 555, el flip-flop JK, y poner los demás en cascada, con la salida representada por los LEDs y el display. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.